Buenas, soy Martín Fernández y hoy les voy a mostrar vamos a hablar un poco de la BIOS, del firmware, de la seguridad del firmware. Vamos a mostrar unos ejemplos de ataques a la BIOS en la vida real y por último, y luego vamos a mostrar un modulito del kernel que muestra un poco estas vulnerabilidades. Básicamente la charla va a estar separada en tres. La primera parte vamos a hablar del firmware, de la BIOS, de qué dispositivos están afectados, un poco de cómo el procesador se comunica y se relaciona con los diferentes dispositivos, con la BIOS en particular, con el SP controller. Vamos a hablar de PCI. eh, y bueno, por último vamos a mostrar un ejemplo de un caso de un ataque real. En la segunda parte vamos a mostrar un módulo del kernel. Eh, la idea de esto es mostrar un modulito simple como ejemplo. Si bien es simple, no es un Hello World, es como un poquito más complejo que un Hello World, entonces es como para que vean un ejemplo de un módulo real, si se quiere, y lo vamos a ir recorriendo por partes, como para tener un punto de entrada para el inicio, para que ustedes arranquen con sus propios módulos. Y por último vamos a hacer una demo del modulito andando y voy a mostrar unos ejemplos con la herramienta Chipsec. Chipsec es una herramienta desarrollada por Intel, eh, principalmente desarrollada para mostrar o ver si los sistemas eran vulnerables a un montón de vulnerabilidades de las cuales voy a hablar acá. Hoy en día creció bastante y es un framework con módulos que se le puede agregar módulos personalizados y está bastante bueno. Bueno, primero que nada, la BIOS. Eh, la BIOS es el primero o uno de los primeros programas que ejecuta el procesador. Eh, arranca todo el hardware y le dice cómo va a funcionar o lo configura. Vive en una memoria flash, en el mother, y se controla, el procesador la controla a través del SP controller. Ahora, en un ratito vamos a ver más en detalle esto, pero a través del SP controller se maneja la BIOS. ¿Por qué es importante proteger el firmware? Y acá notar que hablo de firmware y no de BIOS en particular, porque muchos de los ataques que se le pueden hacer a la BIOS se le puede hacer a cualquier parte de cualquier dispositivo que tenga firmware. Eh, y bueno, y uno a veces no le da mucha bola, pero es tan importante como los problemas en el software. Uno piensa que porque es hardware o porque es firmware no tienen problemas y la verdad es que sí los tienen. Y cuando se explotan estos problemas pueden resultar en situaciones bastante graves. Bueno, en particular son difíciles de detectar porque viven a muy bajo nivel los implantes y uno quizás no se entera hasta que ya es tarde y ya está toda la máquina infectada, y además son persistentes porque, por ejemplo, un ataque al controlador de un SSD, no sé, por ejemplo, que te borra cada vez que escribís un archivo, o escribís un archivo que se llama Pepe y te lo borra, y uno ve eso del sistema operativo, crea el archivo Pepe y el archivo se borra mágicamente, dice, ¿cómo carajo puede ser? Y bueno, y la verdad es que, no sé, reinstala el sistema operativo, eh, prueba con otro file system y siempre le sigue pasando eso. Y la verdad que el problema está más abajo y uno quizás nunca lo va a buscar allá tan abajo. Y era un problema de firmware, ¿no? Y la persistencia habla de que,
Vos podés reinstalar el sistema operativo, cambiar el file system, cambiar la tabla de particiones, todo, y el problema sigue estando ahí. Entonces son ataques muy difíciles de mitigar. Y bueno, estas dos cosas, como es obvio, dan mucho poder al atacante, ¿no? El hecho de que es difícil de detectar y encima es persistente y encima tiene acceso a muchas cosas porque son implantes de muy bajo nivel y cuanto más bajo nivel estás, menos seguridad hay, ¿no? Porque te salteas capas de sistema operativo y demás que te proveen de cierta seguridad y ahí no las tenés. Bueno, ¿qué dispositivos tienen firmware? Uno dice, bueno, por ahí la BIOS, qué sé yo, el SSD. La verdad es que muchos dispositivos tienen firmware. Por ejemplo, el CPU. Se ha demostrado con ataques como Meltdown o Spectre que se puede hackear el CPU explotando la especulación del CPU. La BIOS, bueno, también se lo conoce como System Firmware y es el firmware principal, si se quiere, ¿no? Es el que inicializa todo, así que es muy importante y también han habido ataques ahí. Discos rígidos y SSDs, ya, como ya dije en el ejemplo, ¿no? Tienen controladores que se pueden hackear. BMCs. La BMC es una computadorita que se usa para controlar remotamente servidores de alta gama y se han hackeado sistemáticamente también, y provocando que el atacante tenga control absoluto del server. Bueno, Wi-Fi, Bluetooth, dispositivos PCI Express, USB, PMC, controles sensores, sistema de batería. Básicamente cualquier dispositivo tiene firmware y ese firmware puede ser explotado para implantar algún malware o hacer algún daño. Bueno, la vulnerabilidad de la cual voy a hablar hoy es que bajo cierta configuración del SPI controller uno puede escribir arbitrariamente la BIOS, la memoria flash desde el sistema operativo. Y quiero hacer énfasis en arbitrariamente porque la BIOS hoy en día sigue en el estándar Wi-Fi, que es un estándar impuesto por Intel hace ya varios años. Hoy en día casi todas las máquinas tienen Wi-Fi por defecto, siguen el estándar Wi-Fi. Y bueno, este estándar Wi-Fi tiene un file system y este file system tiene lo que se llaman Wi-Fi variables, que son en gran parte las que se controlan desde la pantalla de la BIOS, ¿no? Cuando uno bootea la máquina y quiere configurar la BIOS, esas son las Wi-Fi variables. Y esas quizás no es tan grave que se pueda tocar el sistema operativo. Por ejemplo, en macOS guarda información de las redes de Wi-Fi como Wi-Fi variables, entonces es una forma de que las redes y las contraseñas queden persistentemente en la máquina, lo cual no es malo. Puede ser que haya algún ataque de esa forma, pero bueno, no es tan grave. Lo que es muy grave es que uno pueda tocar la parte del file system de Wi-Fi que tiene los programas. Tiene binarios que la BIOS ejecuta con privilegios altísimos. Y bueno, esa parte no debería tocarse y no debería ser escrita por el sistema operativo bajo ningún concepto. Lo único que debería poder escribir la BIOS es la BIOS misma cuando se actualiza o para actualizarlo, ¿no? Con algún método seguro que te dio el fabricante. Bueno, este es el esquema del CPU y cómo se relaciona con los distintos componentes. El CPU solo habla con el PCH directamente y el PCH sabe hablar con todos los bichitos. Pero igual nos vamos a concentrar solamente en el SPI controller y este SPI flash, que es el que tiene
la imagen de la BIOS. Bueno, este SPI Flash se maneja por PCI, así que vamos a hablar un poco de PCI. PCI es un formato bastante viejo que se creó con la idea de extender el hardware en una máquina. Bueno, antes los motherboards tenían muchos slots, como 7, 8, y eran todos slots PCI y todo era por PCI, básicamente. Hoy en día ya no es tan explícito, ¿no? O sea que no hay tantos slots PCI en las máquinas, pero igual hay muchos dispositivos que siguen manejando por PCI porque es un protocolo bastante general y bastante conocido, entonces se lo usa bastante. Bueno, hay una parte en el dispositivo PCI que se llama el config space, que es un pedazo de memoria que tiene unos registros. Cada registro tiene un significado, ¿no? Bueno, este es el config space del SPI controller. Como ven, tiene varios registros, ¿no? Con un nombre que esperemos que sea significativo para lo que hace. Este es el datasheet de Intel. Bueno, tiene un offset, un inicio y un final. Bueno, el que a nosotros nos interesa es el BIOS control, que acá tiene los bits que nosotros que estamos buscando, de la configuración esa de las que les hablé. Bueno, este es el detalle del BIOS control. Tiene 32 bits, del 0 al 31, y tiene distintos campos, ¿no? A nosotros nos van a interesar el campo 0, el bit 0, y el bit 1, WPD y LE. Y bueno, WPD o Write Protect Disable, o también se lo puede pensar como Write Enable. Básicamente lo que hace es, si el bit está en 1, se puede escribir arbitrariamente la BIOS del sistema operativo. Si está en 0 no se puede. Bastante simple. Y bueno, y el Lock Enable lo que hace es como una especie de guardia para el WPD y impide que pases el WPD de 0 a 1, es decir, que pases de no poder escribir la BIOS a que puedas escribir la BIOS. ¿Cómo lo hace? Bueno, cuando se pasa de 0 a 1, el WPD se lanza una interrupción SMI. Cortito, cuando se lanza una interrupción, en general el procesador deja hacer lo que está haciendo y va a manejar esa interrupción. ¿Cómo la maneja? Va a una tabla, busca la interrupción que le saltó. Esa interrupción tiene asociada una dirección de memoria. El procesador salta esa dirección de memoria y empieza a ejecutar código de ahí. Esta interrupción SMI es interesante porque ejecuta código en modo SMM. Activa el modo SMM, que es el System Management Mode. Y el código donde salta el procesador es el código del handler de la interrupción. Vive en la BIOS, es parte de la BIOS. Y este SMM tiene muchos privilegios y de hecho tiene más privilegios que el modo kernel, digamos. Es el ring -1 y por eso se lo piensa como el modo Dios del CPU. Cuando el procesador ejecuta en modo SMM, espera que todos los núcleos terminen de hacer lo que están haciendo y ahí recién empieza a ejecutar el código para que no ocurran data races o races condition. Bueno, entonces la idea de Lock Enable es que cuando se pasa el WP de 0 a 1, se lanza esta SMI y el handler del SMI vuelve a poner el WPD en 0.
restaurando su valor original para que quede deshabilitada la escritura. Bueno, ahora les voy a contar de un caso real, de un ataque real que pasó hace un par de años que explota esta vulnerabilidad. Se lo conoce como LoJax. ¿Por qué LoJax? Porque el funcionamiento está inspirado en el funcionamiento de LoJack. LoJack o CompuTrace es un sistema de seguridad antirrobo que permite remotamente saber, por ejemplo, no sé, saber la ubicación del dispositivo que se robó. O sea, vos te roban la máquina y puedes consultar si tiene el LoJack activado, puedes consultar en dónde está, puedes bloquear la máquina, puedes borrarle los datos, etc. Y para que LoJack funcione y funcione bien, tiene que funcionar a muy bajo nivel, ¿no? Y el funcionamiento básico de LoJack tiene un modulito en la BIOS. Ese modulito en la BIOS, cuando la BIOS lanza el bootloader, que el bootloader después va a lanzar el sistema operativo. Cuando lanza el bootloader, le dice el bootloader que corra un programita. Ese bootloader después le va a decir al sistema operativo que corra un programita. Ese programita se corre en el sistema operativo y ese programita se fija si está instalado LoJack en el sistema operativo. Si está instalado, lo ejecuta, y si no, lo descarga y lo ejecuta. O sea, miren el nivel de las cosas que se pueden llegar a hacer con un monolito en la BIOS. Bueno, ¿y qué hace LoJax? LoJax usa toda esa maquinaria, pero para lanzar un programa hecho por LoJax, que en este caso fue usado para espionaje. ¿No? Entonces ellos lo que hicieron fueron agarraron el binario de LoJack, que no estaba muy bien encriptado, lo pudieron hacer ingeniería reversa y pudieron cambiar el almacenamiento para que en vez de que le pegaran los servidores de LoJack, le pegaran los servidores de ellos, y ahí ya hacen lo que quieren, básicamente. Una vez que estás infectado con esto ya no hay vuelta atrás, y la única forma de sacarlo es flasheando la BIOS de nuevo externamente. Bueno, entonces el método de cómo se empezaba el LoJax era a través de phishing, y lo que hacía era correr un programita con un driver, y ese driver extraía la imagen actual de la BIOS, la infectaba y intentaba volver a escribir de nuevo. ¿Cómo la escribía? Bueno, si el SPI Flash, si el SPI Controller le permitía, la escribía, básicamente. Si el WP está en 1, escribía la flash, así de una. Si no, se fijaba si el lock enable estaba en 1. Si el lock enable estaba en 1, entonces no puede hacer nada y falla. Pero si no, setea el WP en 1 y escribe la flash. Bueno, y si está en 1, falla. No, entonces y quiero dejar en claro que esto no es un problema de la BIOS, sino que es un problema de la configuración del SPI Controller, y es un problema de los fabricantes que no ponen la atención que deberían a este tipo de cosas. Y esta es una de las razones por las cuales no hay que confiar en que el hardware o el firmware no tiene bugs y no tiene vulnerabilidades, porque acá hay una. O sea, esto claramente se podría obviar si los fabricantes configuraran bien sus dispositivos. Pero bueno, LoJax es una prueba de que no lo hacen, porque si no, si lo hiciesen, LoJax hubiese fallado y, bueno, no hubiese tenido éxito. Bueno, ahí esa es la parte 1. Ahora vamos a pasar a un módulo del kernel.
Bueno, la idea básica es hacer un modulito que exponga estos registros, el WPD y el Lock Enable, en sysfs. Sysfs es un file system virtual que fue creado con la intención de exponer configuraciones y información sobre el kernel y sus dispositivos. Vamos a usar la estructura class. Bueno, la idea de class es agrupar ciertos dispositivos que tengan un comportamiento similar. ¿No? Por ejemplo, en los sensores. HLDemon es una clase que tiene 5 dispositivos. La clase es la clase de los sensores. Los HLDemon son sensores y cada uno de estos dispositivos es un sensor de la máquina. Por ejemplo, veamos que tiene el 3. Tiene varios archivitos. Cada uno de estos archivitos son atributos, lo que se van a llamar atributos en el kernel, y cada uno expone una información sobre el dispositivo. Por ejemplo, si leemos el archivo temp1, nos sale esto. Y acá quiero remarcar de nuevo la parte virtual, porque estos archivos no es que están escritos en el disco, sino que se generan automáticamente cuando se interactúa con ellos. O sea, si se pudiese ver el contenido del archivo temp1 sin usar la syscall-read de alguna forma mágica como un observador nada más, ese archivo estaría vacío. Pero bueno, cuando se ejecuta la syscall-read, interviene el módulo del sysfs y le da el valor que genera en el momento. Ahora, más adelante vamos a ver en detalle cómo funciona eso. Bueno, entonces lo que vamos a querer hacer es tener una clase echo con un device, SPI device, y con dos atributos, lock enable y WP disable. No que van a tener los valores de los registros según cómo los leamos con el SPI controller. Bueno, ahora más o menos voy a mostrar cómo es la idea del módulo del kernel, ¿no? ¿Qué es lo que va a tener? Bueno, va a tener una clase echo, un device. El struct device es la estructura de más bajo nivel que representa un dispositivo. En el kernel hay varias formas de representar un dispositivo, pero todas tienen un struct device asociado de alguna forma. Y después vamos a tener dos attributes, lock enable y WP disable. Y además vamos a necesitar un driver PCI para poder leer este dispositivo, ¿no? Bueno, class. Struct class es bastante simple. Solamente nos interesa el nombre, que va a ser el nombre del directorio. Tiene más atributos, tiene más miembros, pero no vienen al caso. Y simplemente para usarla y para inicializarla usamos class register y el nombre de la clase. El nombre de la variable, perdón. Bueno, pasemos al driver PCI. El driver PCI tiene tres componentes: un nombre, un ID table, que va a ser una lista de dispositivos, una lista de IDs de dispositivos que el driver sabe manejar, y una función prove que se va a correr cada vez que el kernel le asigne este driver a un dispositivo.
¿Cómo es esto de los IDs? Cada vez que se conecta a un dispositivo, el kernel lo agarra, le lee su ID y se va fijando en cada uno de los drivers que tiene el kernel y se fija en estos ID table y busca el ID de ese dispositivo en el ID table. ¿No? Lo busca así por todos los drivers hasta que encuentre algún driver que sepa manejar ese dispositivo. Bueno, y cuando encuentra ese driver, agarra el dispositivo y le corre la función prove asociada a ese driver. Veamos cómo es el tema de los IDs. Hay una convención que se llama Vendor ID, Device ID, que le asigna a cada dispositivo, bueno, un ID único, universal, que funciona para todo el mundo. Bueno, estos Vendor ID, Device ID son 2 números de 4 dígitos en hexa. Y bueno, casi que sirven para... La idea es que cada fabricante tenga todos sus dispositivos bajo un mismo Vendor ID. Y bueno, 4 dígitos en hexa te alcanza para más de 4.000 dispositivos, así que supongo que eso alcanza. Bueno, ahora nosotros queremos saber el bit DID del SPI controller. ¿Cómo hacemos? Bueno, el bit DID del SPI controller va a ser el mismo que el del LPC. El LPC es otro dispositivo que está dentro del PCH. Si recuerdan, el PCH era el que sabía hablar con todos los bichitos del chipset. Y bueno, y si vamos a la datasheet de Intel, nos dice que el LPC es de 31 F0. PCI tiene tiene una dirección cada vez que uno conecta un dispositivo por PCI. Este dispositivo tiene una dirección por cómo se conecta y por cómo está configurado. Y el LPC tiene, y bueno, esta dirección tiene 3 componentes: una componente bus, una componente device y una componente function. La componente device va a ser 31 y la componente function va a ser 0. La componente bus tiene que ver por cómo y dónde se conecta, en qué conector se conecta el dispositivo. Y como el LPC es parte del PCH, el PCH siempre está conectado y siempre está conectado en el mismo lugar. Entonces la dirección bus de PCI siempre va a ser el bus 0. Entonces ya tenemos el bus 0, device 31, function 0. Corremos lspci -n. lspci te lista básicamente los dispositivos PCI y -n te asocia una dirección de PCI con un bit DID. Y acá es lo que estamos haciendo. Nos buscamos el bus 0, device 1F o 31, el decimal 1F en hexa, function 0, y nos dice que el bit DID es 8086, el vendor ID, device ID 9D4E. Y bueno, y ponemos eso en el código, ¿no? Nosotros queremos tener algo de esta pinta, un struct PCI device ID que sea una lista de vendor ID, device ID, porque esa es nuestra forma de identificar los dispositivos. Pero esto es lo que querríamos poner, pero no tiene, no tipa esto. Bueno, entonces lo que hacemos es, usamos un macro que nos da el módulo de PCI, que básicamente nos crea el PCI Device ID con
vendor ID Intel, que está en algún lado, que el ID de Intel es 8086, y el device ID 9D4E. Bien, entonces ese era el ID table. Ahora pasemos a la función probe. La función probe toma un PCI dev y un PCI device ID. Básicamente va a tomar el dispositivo que asocia el kernel con este driver y el ID de ese dispositivo. El ID, recuerden que era la tupla bitdid. Igual no lo vamos a necesitar ahora. Esencialmente queremos que esta función haga dos cosas. Primero, inicializar el dispositivo con el driver, es decir, que funcione, habilitar el dispositivo, que funcione con PCI, que funcione con este driver, etc. Y queremos conectar el dispositivo de alguna manera, queremos linkear, queremos decirle a este dispositivo que sea nuestro dispositivo de la clase class que creamos recién, la clase echo. Bueno, la parte primera, la parte de inicialización, se hace con PCIM enable device. Y luego vamos a crear un device. Recuerden que device era la abstracción de más bajo nivel del kernel para un device, para un dispositivo. Vamos a crear un device que sea de clase de SPI class, de clase SPI class, que el padre sea el device del PCI dev. Recuerden que yo les había dicho que hay más formas de representar dispositivos, pero todas en el fondo tienen un device. Bueno, ese device para un dispositivo PCI está en el campo dev. Entonces, le decimos que el padre de este nuevo dispositivo va a ser el device del PCI dev. Le pasamos este SPI regs, es una lista de atributos. Esta lista de atributos van a tener los atributos WP disable y lock enable y un nombre del dispositivo. Entonces, volviendo, creamos un struct device de clase SPI class, cuyo padre es el device del PCI dev, que tiene una lista de atributos asociada, que son lock enable y WP disable, y que tiene el nombre SPI device. Si todo sale bien, devuelve 0 y sigue. Atributos. La struct attribute es bastante simple. Tiene un nombre que va a ser el nombre del archivo y un modo que va a ser los permisos del archivo. Pero nosotros queremos un device attribute que básicamente extiende de alguna forma el struct attribute agregándole dos funciones. Una para leer el atributo y otra para escribir el atributo, que se llaman show y store. Estas funciones van a ser las que se van a llamar cuando uno haga un read o un write del archivo en cuestión, o sea, el atributo. Estas funciones tienen un buffer. Show tiene un buffer que es donde se escribe lo que se quiere que lea la syscall read. No, si yo en el buffer escribo 3, a la syscall read le llega el 3. Veamos un ejemplo. Bueno, acá tenemos la clase HWDemon, el device HWDemon3, que tiene sus atributos. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos cat de HWDemon3 temp1 input, hay un atributo que tiene como nombre temp1 input, que es de modo read only. No, notar acá que es el archivo es read only. Y hay un atributo que tiene esas características y tiene la función show,
Esa función show se ejecuta, se lee el sensor, se lee que el sensor te da la temperatura de 34, se escribe 34 en el buffer que recibe show, y ese buffer le llega a la syscall read, que eso le llega a cat, y cat lo muestra en pantalla. Así es el funcionamiento de class. Veamos ahora una función show en detalle. Bueno, primero que nada, toma un struct device, que no va a ser cualquiera, va a ser un device cuya clase sea SPI class. ¿Qué device tiene clase SPI class? El device que creamos, cuyo padre también era el PCI dev. Toma un atributo que no lo vamos a usar y toma un buffer, que el buffer este va a ser donde vamos a escribir lo que queremos que lea, read. Bueno, definimos dos unsigned de 8 bytes y un PCI dev. Acá esencialmente lo que hacemos es recuperar el PCI dev desde dev flechita parent. Recuerden que este dev es hijo del dev del PCI dev. Entonces, dev flechita parent es un puntero a el dev de un PCI device. Entonces, con este macro se obtiene ese PCI dev. ¿Cómo se obtiene? Bueno, nosotros tenemos el struct PCI dev, que tiene muchos atributos, muchos miembros, muchos, pero uno de ellos es un struct device dev. Este device dev es, este dev parent es un puntero a un miembro de un PCI dev, exactamente a este miembro. Entonces, cuando se hace el tu PCI dev de dev parent, lo que se hace es el dev parent, que es un puntero, menos el size of de esto. O sea, ahora moví el puntero que estaba acá, lo moví acá. Menos, menos esto, lo moví todo acá. Menos, y llevo acá. Y tengo un puntero que apunta al inicio de un struct PCI dev. Luego se castea ese puntero y se obtiene finalmente el pdev. Bueno, ya tenemos un puntero a un PCI dev. El módulo de PCI nos provee esta función para leer el config space, y queremos leer un byte porque nosotros queremos, si bien el registro tiene 32 bits, nosotros queremos los bits menos significativos, así que con un byte alcanza. Leemos un byte de el pdev en el offset BIOS control reg y lo guardamos en el valor BIOS control val. Bueno, si recuerdan, el BIOS control estaba en el offset DC, así que esto se traduce a esto. Y por último, hacemos un AND bit a bit del valor de registro con una máscara para el lock enable, y si este valor deja algún bit prendido, devolvemos 1, y si no, si queda todo en 0, devolvemos 0. ¿Cómo se hace la máscara? Bueno, este era todo el registro de BIOS control. Nosotros queremos este bit, el bit número 1. Lo que hacemos es, supongamos que este es el valor del registro. El registro tiene muchos más valores, tiene muchos más bits, tiene 32. Pero bueno, nosotros leímos solamente 8. Porque alcanzaba. Entonces tenemos este valor. Para saber si este bit está prendido o no, lo que hacemos es un AND bit a bit con una máscara que tenga solamente el bit que nos interesa prendido.
el resto 0. Como el resto va a ser 0, 0 y cualquier cosa va a ser 0, y 1 y cualquier cosa va a ser cualquier cosa. No, en este caso nos da 1. Por lo tanto, el AND nos queda con el valor 1, 0, que es distinto de 0. Por lo tanto, eso para C es true y devuelve el 1. Y si no, nos devuelve 0. Finalmente, escribimos el buffer con sprintf. Sprintf, para los que no conocen, es básicamente printf, pero que en vez de imprimir en standard output, imprime en un buffer de memoria que le pasemos. Y bueno, eso es todo por el módulo. Hay partes que simplifique el código para que sea más fácil la explicación, pero en esencia está todo. Espero que haya quedado bastante claro. Cualquier cosa, si quieren el código completo, me lo piden y se los paso. Bueno, ahora vamos a ver una pequeña demo del modulito andando y un par de ejemplos de chipsec. Bueno, acá estamos en el directorio del proyectito. Acá tengo el código y acá makefile simple. Compilamos con make. Y esto nos va a generar un archivito .ko que va a ser el módulo. Y usamos insmod para cargar el módulo en el kernel en el momento, sin reiniciar, sin nada. La contraparte es rmod para descargarlo, para sacarlo. Bueno, ya está cargado. Vamos a ver que funcione correctamente. Redis barra class. Hay un montón de clases, pero en particular esta echo. Tiene un archivo que es un spDevice, es un device. Y tiene dos atributos, lock-enable y wp-disable. Tiene otras cosas, pero son cosas genéricas de los devices, no vienen al caso. Y bueno, si le demos wp-disable, está en 0, así que no está la escritura habilitada. Y el lock-enable está activado, así que no se puede escribir el wp-disable. Bueno, ahora vamos a mostrar un poquito de chipsec. Chipsec es una herramienta creada por Intel que la crearon para ver todas estas vulnerabilidades a nivel de firmware. Hoy en día creció bastante extensible, tiene un montón de usos. Yo les voy a mostrar el modulito de PCI. De PCI vamos a ampliar el config space del dispositivo 1F 5. Ese era el SP controller. Un par de cosas acá en estos primeros cuatro numeritos, perdón, 8 numeritos en hexa. Generalmente está el bitid, pero cuando se le pone así las F estas, después nos sale, cuando hacemos el SPCI, si ven, el function 5 no está. Por eso es el que usamos en las diapositivas que mostré con este. El bitid es este mismo. Si van a la datasheet Intel, ven que es ese. Bueno, y otra cosa, el BIOS control estaba en el offset DC, así que es acá. Así que tiene valor
A200, eran 32 bits, pero así que bueno, nosotros nos interesaban los dos menos significativos, así que con A2 nos alcanza, de hecho con el 2 solo nos alcanza. Si hacemos, lo pasamos a binario, bueno, el bit menos significativo, que era el WPD, está en 0, así que no se puede escribir, y el lock enable está activado, así que no se puede escribir el WPD. Y vamos a escribir el WPD, a ver qué pasa. chipsetutil, PCI, write, acá le pasamos el device, 0x1f, function 5, un offset, DC, la cantidad de bits que queremos escribir y qué valor le vamos a dar. Esto es, escribí en este dispositivo, en este offset, un bit y ponele 1. Es decir, estamos diciendo que escriba el WPD en 1 para que ver si podamos escribir la BIOS, ¿no? Bueno, obviamente como el lock enable está activado, aunque esto escriba y escriba bien, si leemos de nuevo el config space, leemos que el DC sigue teniendo el valor A2, que era el valor que tenía antes. Nada en particular, el bit menos significativo está apagado como corresponde. Así que bueno, eso es todo por la charla. Como moraleja es, no crean que porque el hardware es hardware, va a ser seguro, va a tener menos bugs. Hoy en día cada vez el hardware y el firmware son más complejos y con la complejidad aumenta la posibilidad de incluir bugs. Así que no confíen tampoco en el firmware y actualicen sus BIOS desde la página fabricante y únicamente de la página fabricante. Así que bueno, espero que les haya gustado y muchas gracias.